El aire en la casa del abuelo era denso, como si los años de silencio y secreto se hubieran acumulado entre las paredes. El crujir del piso de madera resonaba en el vacío de las habitaciones, ahora desprovistas del eco de su presencia. Durante décadas, aquella casa había sido el corazón de la familia, un refugio donde los nietos corrían despreocupados y los hijos, ya adultos, siempre regresaban en busca de consejo o una palabra de aliento. Pero ahora, tras la muerte del patriarca, todo parecía más frío, más distante. El velorio había sido sencillo, como él lo había pedido. Nadie se atrevió a contradecir sus últimas voluntades. Sabían que, hasta el final, había sido un hombre reservado, casi hermético. Y en ese respeto por su silencio, los años habían pasado sin que nadie lo cuestionara demasiado. Era curioso, pensaba Sara, su nieta mayor, cómo una vida tan llena de recuerdos familiares podía al mismo tiempo sentirse como un libro con páginas en blanco. El abuelo hablaba de sus tiempos de juventud, pero siempre de manera vaga, como si ocultara las piezas esenciales de su historia. Nunca mencionaba de dónde venía antes de llegar a la ciudad, ni hablaba de sus amigos de juventud, ni de su familia más allá de su esposa y sus hijos. Siempre fue un hombre afectuoso, pero había algo en él que los mantenía a todos a cierta distancia. Después del funeral, cuando la familia se disponía a organizar las pertenencias que él había dejado, Sara se ofreció a encargarse de su despacho. El lugar siempre le había fascinado. Era la única habitación a la que raramente se permitía el acceso, el santuario privado del abuelo, donde pasaba largas horas en solitario, rodeado de sus libros y papeles. Nadie sabía con certeza qué hacía allí, pero todos lo atribuían a su pasión por la lectura y la escritura. Al entrar, el olor a papel viejo y tabaco la envolvió como una manta. Las cortinas estaban cerradas, dejando que solo un hilo de luz se filtrara en la habitación. El escritorio del abuelo, un antiguo mueble de madera oscura con gavetas que nunca se habían abierto delante de nadie, la esperaba al fondo de la sala, imponente. Sara no pudo evitar sentir un extraño hormigueo en la nuca mientras se acercaba. Algo en el ambiente había cambiado, como si el cuarto mismo estuviera conteniendo la respiración. Se sentó en la vieja silla de cuero, la misma donde tantas veces había visto al abuelo inclinado, escribiendo en silencio. Tras unos minutos en los que organizaba las cosas superficiales, decidió abrir los cajones. Al principio, no encontró más que bolígrafos, cartas viejas, recortes de periódicos y fotografías familiares, todas de momentos que ya conocía bien. Pero, al abrir la última gaveta, la más profunda, encontró algo diferente. Una carpeta amarillenta, con bordes desgastados, atada con una cinta roja. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Su mano tembló ligeramente mientras deshacía el nudo de la cinta. Al abrir la carpeta, sus ojos se toparon con algo completamente inesperado. Documentos de identidad antiguos, pero ninguno de ellos llevaba el nombre de su abuelo. Manuel Cárdenas leyó en una de las tarjetas de identidad, pero el rostro en la foto era inconfundiblemente el de su abuelo, aunque mucho más joven. La siguiente hoja era un acta de nacimiento, pero tampoco coincidía con el nombre que ella siempre había conocido. Pasaportes con sellos de lugares lejanos, todos bajo nombres diferentes. Y entonces, al fondo de la carpeta, una carta, escrita con la inconfundible caligrafía del abuelo. Con la garganta seca, Sara desplegó el papel. Las primeras líneas la paralizaron. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y quizás ahora entiendas por qué siempre guardé silencio. Mi nombre no es el que creíste. Mi vida no fue la que te conté. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar todo lo que crees saber sobre mí. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que había creído sobre el hombre que la había criado estaba a punto de desmoronarse, y el verdadero rostro de su abuelo, o quien sea que realmente fuese, comenzaba a surgir entre las sombras de aquellos documentos. Sara dejó la carta sobre el escritorio, con las manos todavía temblorosas,
mientras su mente se negaba a aceptar lo que acababa de leer. Sus ojos volvieron a los documentos esparcidos frente a ella. Actas de nacimiento, tarjetas de identidad, pasaportes. Cada uno con un nombre diferente, pero el mismo rostro familiar, el rostro del abuelo. Se sentía como si una parte de la realidad hubiera sido arrancada de golpe, dejándola en el aire, suspendida entre lo que creía saber y una verdad incomprensible. Respiró hondo, tratando de calmarse, y volvió a tomar la carta. Necesitaba saber más, aunque una parte de ella temía lo que vendría a continuación. Desplegó el papel y continuó leyendo. Durante más de 40 años, he vivido bajo un nombre que no me pertenece. El hombre que conociste, el que tus padres conocieron, no es más que una máscara. Si algún día descubres esto, debes entender que no fue por cobardía que oculté la verdad, sino para proteger a los que más quería. Y también para huir de un pasado que amenazaba con devorarme. Sara sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Protegernos?, pensó. ¿De qué? ¿De quién? Mi verdadero nombre era Ernesto Suárez. Nací en una pequeña aldea, muy lejos de aquí, bajo circunstancias que prefiero no detallar. En mi juventud, me vi envuelto en algo que no debía haber tocado. Algo peligroso. Un hombre me ofreció una salida, una oportunidad de escapar de la vida que llevaba, pero la única condición era borrar mi identidad para siempre. Fue una elección difícil, pero una que me salvó. Desde ese día, el Ernesto Suárez que alguna vez existió murió, y en su lugar nació Manuel Cárdenas. Sabía que nunca podría volver, que debía cortar todos los lazos con mi pasado, incluso si eso significaba mentir a los que más amaba. Sara dejó la carta sobre el escritorio por un momento, levantando la vista hacia la ventana. Desde donde estaba sentada, podía ver el jardín donde solían jugar ella y sus primos, corriendo bajo la atenta mirada del abuelo. La imagen de ese hombre, amable y cariñoso, que les leía cuentos bajo el sol, se mezclaba ahora con este desconocido que había ocultado su verdadera identidad durante décadas. Volvió a la carta. Quiero que sepas, Sara, que cada decisión que tomé fue para proteger a mi familia. Nunca planeé que supieras la verdad, pero en caso de que hayas llegado a esta carta, te pido que consideres cuidadosamente lo que harás con esta información. Hay personas que aún podrían estar buscando respuestas. Hay puertas que es mejor no abrir. Sé prudente, por favor. Y recuerda que el hombre que conociste como tu abuelo, aunque haya vivido con un nombre falso, siempre te quiso como si fuera su propia sangre. Sara apretó la mandíbula, sintiendo cómo se acumulaban las preguntas. ¿Qué había hecho su abuelo para que alguien lo persiguiera? ¿De qué había huido? ¿Acaso aún quedaba algún peligro para la familia? Y lo más importante, ¿podría continuar viviendo con el peso de este secreto? Se levantó de la silla, incapaz de permanecer sentada por más tiempo. Dio vueltas por la habitación, rodeada de libros y fotografías, objetos que ahora parecían cargados de una nueva y perturbadora verdad. Su mirada se posó en una foto enmarcada sobre la estantería. En ella, el abuelo y su esposa, su abuela, sonreían el día de su boda. Era una imagen perfecta de felicidad, de una vida normal. Pero ahora se preguntaba cuántas mentiras y medias verdades había detrás de esa sonrisa. Tenía que contarle a alguien. No podía cargar con aquello sola. Pensó en su padre, el hijo mayor del abuelo, pero luego lo descartó. Él lo idolatraba. Revelar este secreto podría destrozarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era su primo Andrés, que había estado ayudando con la limpieza de la casa. Se asomó con una sonrisa cansada. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación al verla tan alterada. Te veías pálida cuando subiste. Sara dudó por un segundo, pero luego asintió. Estoy bien, mintió, intentando poner una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estaba revisando algunas cosas del abuelo. Andrés entró en la habitación, observando el escritorio con una expresión curiosa. ¿Encontraste algo interesante?,
Sara apretó los labios, contemplando si debía decirle la verdad. Sabía que Andrés era el más cercano a ella, siempre habían sido como hermanos más que primos. Pero esto era algo diferente. Era una carga que podría cambiar cómo toda la familia veía al abuelo. Sin embargo, necesitaba ayuda. No podía seguir adelante sola con lo que acababa de descubrir. Sí, respondió finalmente, señalando los documentos sobre el escritorio. Encontré algo que no sé cómo manejar. Andrés frunció el ceño y se acercó. Cuando vio los pasaportes y los documentos falsos, su expresión se transformó en asombro. «Espera, ¿qué es esto?», murmuró mientras tomaba uno de los pasaportes. «Esto no es posible. ¿Por qué el abuelo tendría?». Sara le pasó la carta sin decir una palabra. Andrés la tomó con manos temblorosas y la leyó en silencio. A medida que avanzaba por las líneas, su rostro iba palideciendo. Cuando finalmente terminó, la dejó sobre el escritorio y miró a Sara con los ojos llenos de confusión. «Esto cambia todo», dijo en un susurro casi para sí mismo. Sara asintió. El peso de la verdad los aplastaba a ambos. Pero lo que no sabían era que este descubrimiento era solo el comienzo. La carta era una advertencia, y el pasado del abuelo estaba mucho más cerca de lo que cualquiera de los dos podía imaginar. La habitación se llenó de un silencio pesado, uno que hacía que hasta los leves crujidos de la vieja casa parecieran amplificados. Sara y Andrés permanecían inmóviles, intentando procesar lo que acababan de leer. El aire en el despacho parecía haberse vuelto más denso, casi opresivo, como si las paredes mismas guardaran el eco de las palabras que ahora los perseguían. «¿Qué hacemos con esto?». Andrés rompió el silencio, su voz apenas un susurro, como si temiera que el solo hecho de hablar más fuerte pudiera desatar algo que no podrían controlar. Sara se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sentía una mezcla de incertidumbre y miedo. Las palabras de su abuelo seguían resonando en su mente. «Hay puertas que es mejor no abrir», pero ya habían abierto una, y ahora no había vuelta atrás. «No lo sé», respondió finalmente, deteniéndose junto a una ventana que daba al jardín. «Pero no podemos quedarnos callados. Alguien más debe saberlo. Esto podría ser peligroso». Andrés asintió, aunque sus ojos no se apartaban de la carta que había dejado sobre el escritorio. «¿Peligroso cómo?», preguntó, más para sí mismo que para ella. El abuelo hablaba de personas que podrían estar buscando respuestas, pero ¿quiénes? ¿Aún estarían interesados en él después de tantos años? Sara no respondió de inmediato. Las palabras de la carta parecían demasiado ambiguas, pero había una sensación latente de amenaza que no podían ignorar. Si el abuelo había vivido bajo una identidad falsa, escondido de algo o alguien, ¿quién aseguraba que esos fantasmas del pasado no seguían rondando, esperando una señal para volver? Finalmente, se dio la vuelta y miró a Andrés directamente. «No lo sé, pero esto no es algo que podamos resolver solos. Tenemos que decirle a alguien que pueda ayudarnos a entender lo que significa todo esto». «¿Quién?», preguntó Andrés con una mezcla de duda y desconfianza. «Al resto de la familia. Sabes cómo es papá. Se volvería loco. Siempre ha idolatrado al abuelo, y si descubre que su padre ha mentido toda su vida». Sara dudó, pero Andrés tenía razón. Su padre, y posiblemente el resto de la familia, no estarían preparados para afrontar una revelación de ese calibre. Era demasiado pronto para destruir la imagen del abuelo, y aún no sabían lo suficiente como para comprender el alcance del peligro, si es que realmente lo había. «No todavía», dijo Sara con un suspiro. «Primero tenemos que descubrir más. No podemos arrojar esta bomba sin entenderla». Andrés asintió de nuevo, aunque la preocupación en sus ojos no disminuía. «¿Y cómo se supone que hagamos eso?», preguntó. «No tenemos más pistas». «Solo esto», dijo, señalando los documentos y la carta. «¿A dónde vamos a buscar respuestas?». Sara pensó por un momento,
sus pensamientos girando frenéticamente en busca de una pista, algo que los guiara. Entonces, de repente, recordó algo. El baúl, dijo, sus ojos abriéndose con una chispa de esperanza. ¿Qué baúl? El baúl de cuero negro en el ático. Lo recuerdo de cuando éramos niños. El abuelo siempre lo tenía cerrado, con llave. Nunca nos dejó tocarlo. Decía que eran solo viejos papeles sin importancia, pero... Sara se detuvo. Su mente comenzando a hilar lo que hasta ahora parecía insignificante. ¿Y si estaba ocultando algo más ahí arriba? Andrés frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Crees que podría haber más documentos o algo importante en ese baúl?, preguntó con escepticismo. ¿Podría ser solo basura vieja? ¿O podría ser la respuesta a todo esto? Sara lo miró con determinación. Si el abuelo estuvo ocultando algo más, lo habrá guardado donde menos podíamos acceder. Y ese baúl es lo único que siempre mantuvo fuera de nuestro alcance. El silencio volvió a apoderarse de la habitación por un momento. Luego, sin decir más, Andrés se levantó y asintió. Vamos al ático. El ático de la casa siempre había tenido un aire inquietante. La escalera de madera, empinada y chirriante, parecía advertir a cualquiera que intentara subir. La luz que se filtraba por las pequeñas ventanas estaba teñida por el polvo de los años, y las sombras parecían moverse en los rincones, creando figuras espectrales. Sara y Andrés empujaron la pesada puerta del ático y entraron, iluminando el lugar con una linterna que Andrés había traído. Los haces de luz atravesaban el polvo, revelando pilas de cajas viejas, muebles cubiertos por sábanas y montones de libros apilados al azar. Al fondo, contra la pared, estaba el baúl de cuero negro. Tal como Sara lo recordaba, tenía un aspecto antiguo, gastado por el tiempo, y estaba cerrado con un candado. «Ahí está», dijo Sara, su voz baja y tensa. Andrés se acercó al baúl, examinando el candado. «Está cerrado», murmuró. «¿Tienes alguna idea de dónde está la llave?» Sara negó con la cabeza, pero recordó otra cosa. Se agachó y empezó a buscar entre los cajones viejos de una mesa cercana. «Aquí está», dijo, encontrando un pequeño manojo de llaves que el abuelo siempre guardaba para emergencias. Volvió junto a Andrés, quien tomó una de las llaves y la probó en el candado. Tras un par de intentos, escucharon un suave clic. El candado cayó al suelo, y ambos se miraron, conteniendo el aliento. «¿Estás lista?», preguntó Andrés. Sara no estaba segura, pero asintió de todos modos. Andrés abrió la tapa del baúl, y el olor a cuero viejo y papel seco llenó el ático. Dentro había más papeles, carpetas y lo que parecía una pequeña caja de madera. Sara sacó una de las carpetas y la abrió, sus ojos recorriendo los documentos que contenía. Esta vez no eran nombres falsos ni pasaportes. Eran cartas, pero de un tono mucho más personal. Algunas estaban escritas en un idioma que Sara no reconocía. Al fondo de la carpeta había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a un hombre, mucho más joven que como ella recordaba a su abuelo, junto a una mujer y un niño pequeño. Sara lo reconoció de inmediato. El hombre era el abuelo, pero esa mujer y ese niño no eran su abuela ni su padre. Su mano tembló al sostener la fotografía. En la parte trasera había una anotación escrita a mano. Para Ernesto con todo mi amor. Nunca olvides nuestra promesa. Sara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El pasado del abuelo no solo incluía una identidad falsa, sino también otra familia. Sara miraba la fotografía en blanco y negro con el ceño fruncido, su mente intentando asimilar lo que estaba viendo. El hombre en la imagen era sin duda su abuelo, pero más joven, más vibrante. La mujer junto a él no era su abuela, y el niño, un pequeño de cabellos oscuros y ojos brillantes, parecía tener unos 3 años.
Sara volvió a darle la vuelta a la foto, observando de nuevo la inscripción en la parte trasera. Para Ernesto, con todo mi amor. Nunca olvides nuestra promesa. Ernesto, el verdadero nombre de su abuelo. Andrés, que había estado revisando el resto de los papeles, se acercó cuando notó el silencio de Sara. Al ver la fotografía en sus manos, sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Quiénes son ellos?, preguntó en voz baja. Sara no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la imagen, tratando de encontrar algún detalle que le diera sentido a todo aquello. ¿Otra familia? ¿Otro secreto que el abuelo había enterrado junto con su pasado? Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de traición y confusión que amenazaba con desbordarse. No lo sé, murmuró finalmente, pero creo que eran su familia antes de nosotros. Antes de que se convirtiera en Manuel Cárdenas. Andrés se quedó en silencio, sus ojos fijos en la fotografía. Había algo desgarrador en la sonrisa de la mujer, algo en su expresión que parecía hablar de amor y promesas no cumplidas. ¿Crees que...? Empezó a decir Andrés, pero se detuvo, como si no supiera cómo formular la pregunta. ¿Que nos mintió sobre todo? Sara completó la frase por él, su voz tensa. No lo sé, Andrés, pero ahora todo está patas arriba. Ya no sé qué pensar. Andrés tomó aire y, con un gesto decidido, revisó la pequeña caja de madera que también habían encontrado en el baúl. Al abrirla, sus ojos se posaron en algo que no esperaban, una serie de cartas, cuidadosamente dobladas y atadas con un lazo de tela. Eran más cartas, pero a diferencia de la carpeta con documentos falsos, estas parecían tener un toque íntimo. La tinta estaba algo desvanecida, pero aún se podía leer claramente. «Son cartas de la mujer de la fotografía», dijo Andrés, leyendo en voz baja las primeras líneas de una de las misivas. Ernesto, te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Cada día que pasa sin ti, es más difícil. El niño pregunta por su papá, y no sé cómo explicarle que te has ido para siempre. Dijiste que nos veríamos de nuevo, pero han pasado meses, y el miedo de perderte definitivamente me está consumiendo. Sara tomó la carta de las manos de Andrés, sintiendo una oleada de emociones mientras leía. Había más cartas, todas firmadas por la misma mujer, cuyo nombre al final de cada una era Clara. Su abuelo había mantenido una correspondencia secreta con ella, y por lo que parecía, Clara no sabía la verdad sobre su desaparición. «Esto es de antes de que él llegara a nuestra ciudad», dijo Sara juntando las piezas. «Debió dejarla. Y ellos jamás supieron por qué. Clara pensaba que él solo estaba ausente temporalmente, que volvería. Pero nunca volvió», murmuró Andrés, tragando saliva. «Se quedó aquí. Se convirtió en otra persona. Tuvo una nueva familia. Nosotros». El peso de la traición se hizo más palpable. El hombre que siempre habían admirado, el abuelo cariñoso que había estado en el centro de su vida familiar, había dejado atrás a una mujer y a un niño sin explicación. Había huido, como quien deja un pasado en ruinas para construir una nueva vida sobre las cenizas. «¿Crees que aún están vivos?», preguntó Andrés, su voz cargada de incertidumbre. Sara miró de nuevo la fotografía y las cartas. Clara había escrito sobre la esperanza de que su esposo regresara, pero las fechas de las cartas mostraban que los meses se habían convertido en años. La última carta, con el papel más amarillento y frágil, estaba fechada 2 años después de la primera, y en ella el tono había cambiado. Ya no era la mujer esperanzada que esperaba el regreso de su marido. Era una mujer rota. Ernesto, no entiendo qué ha pasado. ¿Por qué no nos das señales de vida? El niño ya no pregunta por ti, ha empezado a olvidarte. Pero yo no puedo. No puedo olvidar. El dolor de no saber si sigues vivo, o si ya te has ido para siempre, es insoportable. Si de alguna manera llegas a leer esto, por favor, vuelve a nosotros. Te perdonaré todo, pero no puedo seguir sin una respuesta. «Esto es una tragedia», susurró Andrés. Él desapareció de sus vidas, sin más.
y ellos nunca supieron por qué. Sara sintió una punzada de culpa, como si ella misma fuera responsable de los actos de su abuelo. ¿Cuántos años había vivido esa mujer en la incertidumbre? ¿Qué habría sido del niño, su medio hermano o primo lejano? La familia que creían conocer era solo la mitad de una verdad mucho más compleja y dolorosa. «Tenemos que investigar más», dijo Sara apartando la mirada de las cartas. «Si esa familia sigue viva, si Clara y su hijo aún están en algún lugar, merecen saber lo que pasó, aunque nos destruya a nosotros». Andrés la miró, con la misma mezcla de determinación y miedo. «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó. «No tenemos más pistas que estos papeles. No sabemos dónde vivían. Y si realmente el abuelo estuvo escapando de algo peligroso, podríamos estar abriendo una caja de Pandora». Sara lo sabía, pero había algo en su interior que no podía ignorar. La injusticia de lo que su abuelo había hecho pesaba demasiado. No podían simplemente dejar ese pasado enterrado, al menos no sin buscar respuestas. Tenían que saber qué había sido de aquella mujer y del niño. «Hay un nombre, una ciudad mencionada en una de las cartas», dijo, buscando entre las cartas de Clara. «Aquí, mira. Dice que se habían mudado a una pequeña ciudad al sur, cerca de la frontera, antes de que todo sucediera». Andrés miró el nombre en la carta, luego volvió a mirar a Sara. «¿Está sugiriendo que vayamos allí?». Sara asintió lentamente. «Tenemos que hacerlo. No podemos ignorar esto, Andrés. Necesitamos saber la verdad, aunque duela». Andrés apretó los labios, pero finalmente cedió. Sabía que Sara tenía razón, aunque el viaje que estaban a punto de emprender pudiera llevarlos a descubrir cosas aún más oscuras y dolorosas sobre su abuelo, y sobre ellos mismos. Mientras ambos comenzaban a planear el viaje, no se daban cuenta de que la verdad que buscaban no solo los conectaría con el pasado de su abuelo, sino que también despertaría fuerzas que él había tratado de enterrar para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos silenciosos. Sara y Andrés no mencionaron una palabra a su familia acerca de lo que habían encontrado en el ático. El peso del secreto los aplastaba, pero sabían que no podían abrir esa caja de Pandora hasta estar seguros de lo que descubrirían. La ciudad mencionada en las cartas de Clara, un pequeño pueblo llamado San Ignacio, se encontraba a varias horas de distancia, cerca de la frontera con otro país. El nombre apenas figuraba en los mapas, como si el lugar hubiera quedado atrapado en el olvido, igual que las personas que alguna vez lo habitaron. Un viernes por la mañana, con una mezcla de nervios y determinación, ambos partieron en el coche de Sara, dejando atrás la vida que conocían para adentrarse en un pasado que cada vez se sentía más turbio y doloroso. Durante el viaje, la carretera se fue volviendo cada vez más solitaria, serpenteando entre colinas y campos desolados. A medida que se acercaban a su destino, la atmósfera cambiaba, como si el mismo aire comenzara a volverse más espeso. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más escasas, llenas de pensamientos reprimidos y preguntas sin respuesta. «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Andrés en un momento, rompiendo el incómodo silencio. «¿Y si esta Clara ya no vive allí o si el niño ha crecido y se ha ido?». Sara, que había estado concentrada en la carretera, desvió la mirada hacia él por un segundo antes de responder. «Entonces nos iremos, pero al menos habremos intentado. No puedo quedarme con esta incertidumbre para siempre». Andrés asintió, aunque su expresión dejaba ver el escepticismo. La idea de seguir excavando en ese pasado los inquietaba, pero la alternativa, vivir con la duda, parecía aún peor. Después de varias horas de viaje, el paisaje cambió de nuevo. Las llanuras áridas dieron paso a casas dispersas y un cartel oxidado que señalaba la entrada a San Ignacio. El pueblo era tan pequeño como lo habían imaginado, con calles polvorientas y edificios de una sola planta que parecían haber detenido el tiempo. Un lugar donde pocos llegaban y menos aún se marchaban. El coche se detuvo en una gasolinera en ruinas al borde de la carretera.
Alrededor, apenas se veía movimiento. Solo un anciano, encorvado y con un sombrero de paja, estaba sentado junto a la entrada de una tienda de comestibles, observándolos con una mirada curiosa pero distante. ¿Y ahora?, preguntó Andrés mientras apagaban el motor. Empezaremos preguntando, dijo Sara desabrochándose el cinturón. Alguien aquí debe recordar a Clara o al niño, si vivieron aquí hace tanto tiempo. Ambos salieron del coche, el calor abrasador del mediodía envolviéndolos de inmediato. Sara sintió un nudo de nervios en el estómago mientras se acercaban al anciano, quien no apartaba la vista de ellos. «Disculpe», dijo Sara, esforzándose por sonar casual. «Estamos buscando información sobre una mujer que vivió aquí hace muchos años. Su nombre era Clara y tenía un niño pequeño». El anciano entrecerró los ojos, su mirada oscureciéndose un poco al oír el nombre. Durante un momento, el silencio se hizo denso. «Clara», murmuró el hombre, como si estuviera rebuscando en los recuerdos. «Sí, la recuerdo, pero ya no está aquí. Se fue hace mucho». El corazón de Sara dio un vuelco. «¿Sabe a dónde fue?», preguntó Andrés, acercándose un poco más. El anciano los observó con ojos cautelosos antes de responder. «Nadie sabe con certeza. Un día simplemente se fue. Algunos decían que se volvió loca, esperando a alguien que nunca regresó. El niño...». El anciano se detuvo y pareció elegir sus palabras con cuidado. El niño también desapareció poco después. Nadie supo qué fue de ellos. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La promesa de encontrar respuestas parecía desvanecerse como el calor en el aire seco del pueblo. «¿Y su casa?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Aún está aquí?». El anciano señaló con un dedo huesudo hacia el final de una calle polvorienta. «La casa sigue ahí, vacía desde que se fueron. La llaman la casa maldita ahora. Dicen que hay cosas que es mejor no recordar». El anciano los miró con una mezcla de advertencia y curiosidad antes de encogerse de hombros y volver a su silla de madera. La casa estaba justo donde el anciano había dicho, en el extremo del pueblo, abandonada y parcialmente cubierta por maleza. El jardín delantero estaba descuidado, y las ventanas, aunque cerradas, parecían veladas por una capa gruesa de polvo que las hacía opacas, casi ciegas al exterior. Sara y Andrés se detuvieron frente a la puerta de madera envejecida. Había algo desolador y extraño en aquel lugar, como si el tiempo hubiera dejado una marca invisible en sus paredes. Los ecos de lo que una vez fue una vida familiar seguían presentes, pero distorsionados por los años de soledad y abandono. «¿Entramos?», preguntó Andrés, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido. Sara, con un nudo en la garganta, asintió. Tenían que hacerlo. La puerta cedió fácilmente cuando Andrés la empujó. El interior estaba cubierto de polvo, los muebles antiguos y descoloridos por el tiempo. La casa, aunque pequeña, daba la sensación de haber sido un hogar cálido en algún momento, pero ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. «Parece que nadie ha estado aquí en años», murmuró Andrés, caminando por el salón donde las cortinas medio caídas colgaban como fantasmas de tela. Sara avanzó en silencio, mirando cada rincón con atención, buscando alguna pista. De repente, su mirada se detuvo en una pared del pasillo, donde colgaba una pequeña fotografía. La imagen estaba desgastada, pero podía distinguirse a Clara con el mismo niño pequeño que había visto en la foto del baúl. «Es ella», susurró Sara tocando el marco polvoriento. «Clara y su hijo». Mientras seguía observando la fotografía, algo captó su atención desde el rincón de la habitación. Era una figura que se movía. Al principio, pensó que era un reflejo o un juego de luces, pero al fijar la mirada vio con claridad lo que parecía una sombra oscura, casi imperceptible, deslizarse por el pasillo hacia las habitaciones del fondo. «Andrés», dijo, su voz temblando. «¿Qué pasa?», preguntó él, girándose de inmediato. «Allí»,
señaló Sara, el corazón palpitando con fuerza. Vi algo moverse. Creo que no estamos solos. Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Y entonces, desde el fondo de la casa, el eco de una puerta abriéndose lentamente hizo que el aire en la habitación pareciera congelarse. El eco de la puerta al fondo de la casa resonó en el aire denso y polvoriento, como un susurro que les erizó la piel a ambos. Sara, con el corazón latiendo furiosamente en su pecho, intentó calmarse, pero sentía cómo su respiración se volvía cada vez más superficial, casi ahogada por el miedo que se apoderaba de ella. ¿Escuchaste eso?, murmuró Andrés, su rostro pálido, aunque intentaba mantener la calma. Sara asintió, con la vista fija en el pasillo oscuro que se extendía frente a ellos. La casa parecía haberse vuelto más fría de repente, como si algo o alguien estuviera moviéndose en su interior. «No estamos solos», dijo ella, susurrando, sin despegar los ojos de las sombras. Andrés dio un paso adelante, casi por instinto, como si intentara proteger a su hermana de lo que fuera que estuviese acechando entre las paredes de la casa. La puerta que habían escuchado abrirse estaba al final del pasillo, en lo que parecía ser un antiguo dormitorio. «Vamos a ver», dijo Andrés con voz temblorosa, aunque no sonaba del todo convencido. Sara lo siguió, cada paso resonando con un crujido bajo sus pies. Sentía el sudor frío recorriéndole la nuca mientras sus ojos se movían rápidamente, captando cualquier movimiento en la penumbra. Finalmente, llegaron a la puerta entreabierta. Andrés la empujó suavemente, revelando una habitación vacía, con muebles antiguos cubiertos por sábanas gastadas y polvorientas. «No hay nadie», dijo él, más para tranquilizarse a sí mismo que a su hermana. Pero Sara no estaba tan segura. Había visto algo moverse, lo había sentido. «Mira esto», dijo, señalando una mesita junto a la cama cubierta por la sábana. Encima había un cuaderno pequeño, de tapas desgastadas, que parecía fuera de lugar en un ambiente tan abandonado. Lo tomó con cuidado, notando lo liviano y frágil que era. Al abrirlo, se encontró con páginas llenas de la misma letra que había visto en las cartas de Clara. Su caligrafía, un poco temblorosa pero clara, llenaba página tras página. «Es un diario», murmuró Sara mientras hojeaba las páginas. Las primeras entradas eran rutinarias, describiendo su día a día en San Ignacio, las dificultades económicas y la soledad que sentía desde que Ernesto, su abuelo, se había ido. Clara hablaba del niño, de cómo él también empezaba a sentir la ausencia de su padre y de los intentos desesperados por mantener la esperanza. Pero entonces, Sara llegó a una entrada que le heló la sangre. Ernesto no ha vuelto. Han pasado meses. Me estoy volviendo loca esperando, soñando con él. Pero hay algo más. Hay alguien, o algo, que me está observando. Lo siento en las sombras. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero ahora sé que no estoy sola en esta casa. He escuchado pasos, susurros en la noche. El niño también los escucha. Llamé a la puerta varias veces, pero nunca respondieron. Ernesto, si estás ahí, por favor, vuelve y sálvanos. Sara se detuvo en seco, sus manos temblando mientras sujetaba el cuaderno. Miró a Andrés, quien la observaba en silencio, expectante. «Algo estaba pasando en esta casa antes de que Clara se fuera», susurró Sara. «No solo estaba esperando a nuestro abuelo. Sentía que había algo más, algo que la acechaba». Andrés frunció el ceño, cruzando los brazos como si tratara de mantener el control de la situación. «Eso no tiene sentido. Probablemente estaba perdiendo la cabeza después de tanto tiempo sola. El abandono, el aislamiento», intentó decir, pero su voz no sonaba tan convencida. Antes de que Sara pudiera responder, otro sonido los interrumpió. Esta vez era más claro, un susurro, suave y distante, como si viniera de más allá de las paredes. «¿Lo escuchaste?», preguntó Sara, sus ojos abiertos de par en par. «Sí», contestó Andrés, mirando alrededor, buscando la fuente de aquel sonido. Los dos se quedaron inmóviles, con los oídos atentos,
tratando de captar más ruidos. Y entonces, de repente, el susurro volvió, pero esta vez acompañado por un leve arrastrar, como si algo estuviera moviéndose justo bajo el suelo. «Viene de abajo», dijo Andrés en voz baja, señalando el suelo de madera que crujía bajo sus pies. Con cautela, comenzaron a inspeccionar el suelo, y fue entonces cuando Sara notó una pequeña trampilla en la esquina de la habitación. Estaba casi cubierta por la alfombra empolvada, apenas visible, pero cuando la movió, se reveló por completo. No parecía haber sido abierta en años. «No puede ser», murmuró Andrés mientras se agachaba para examinarla. Sara tragó saliva. Algo en su interior le decía que no debían abrirla, que lo que encontraran debajo solo traería más oscuridad y miedo. Pero ya estaban demasiado lejos para retroceder. «Tenemos que ver qué hay ahí abajo», dijo Andrés, más decidido esta vez. Sara asintió, aunque una sensación de advertencia la invadía. Con esfuerzo, Andrés tiró de la trampilla, levantándola lentamente. Un chirrido oxidado llenó el aire cuando la madera se movió, revelando una escalera de piedra que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. Un olor rancio y húmedo emergió desde abajo, mezclándose con el polvo y el frío que emanaba del subsuelo. «No me gusta esto», dijo Sara, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco», admitió Andrés, «pero tenemos que ver». Con una linterna que habían traído por si acaso, Andrés comenzó a bajar los peldaños. Sara lo siguió de cerca, sus pasos lentos y cuidadosos. A medida que descendían, el aire se volvía más frío, y el eco de sus respiraciones parecía resonar en las paredes estrechas. Al llegar al fondo de la escalera, la luz de la linterna reveló un espacio pequeño, húmedo y casi vacío. Solo había unas pocas cajas viejas apiladas en una esquina, y lo que parecía ser un baúl cerrado. «¿Qué demonios es este lugar?», preguntó Andrés, inspeccionando el sótano con la linterna. Sara no respondió. Sus ojos estaban clavados en el baúl, que parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese sitio. Algo en su interior le gritaba que no lo abrieran, pero al mismo tiempo sabía que era inevitable. Andrés se acercó al baúl, sus manos temblando mientras lo tocaba. «Aquí está la respuesta», dijo con voz áspera, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Con un último tirón, el baúl se abrió con un crujido metálico, y entonces un escalofrío recorrió sus cuerpos. Dentro del baúl, cubiertos por años de polvo y olvido, estaban los restos de una mujer y un niño. Sara retrocedió, su corazón deteniéndose por un momento. Los huesos eran viejos, frágiles, pero no había duda de quiénes eran. «Clara y su hijo», susurró Andrés, su voz quebrándose. El aire en el sótano parecía haberse vuelto insoportablemente pesado. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como si algo antiguo y oscuro se hubiera despertado en el momento en que el baúl fue abierto. Y entonces, desde las paredes, comenzaron a oírse susurros, pero esta vez no eran suaves ni distantes. Eran fuertes, llenos de dolor y desesperación. Sara y Andrés entendieron, demasiado tarde, que no estaban solos en aquel lugar. Las almas de Clara y su hijo no habían desaparecido. Habían quedado atrapadas allí en la oscuridad, esperando a ser encontradas. El eco de los susurros llenaba el sótano, envolviendo a Sara y Andrés en un manto de desesperación. El frío que había comenzado como una brisa suave, ahora se sentía como una ráfaga helada, atravesando su piel y erizándoles cada vello del cuerpo. Sara se quedó inmóvil, los ojos fijos en los huesos dentro del baúl. No podía apartar la mirada. Allí, en la penumbra, estaban los restos de Clara y su hijo, los mismos que habían sido mencionados en las cartas, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Pero ahora sabían la verdad. No habían desaparecido, sino que habían sido enterrados en el olvido, en aquel rincón maldito. Andrés, a su lado, respiraba con dificultad.
Parecía incapaz de procesar lo que veía. El dolor y la incredulidad se apoderaban de él mientras intentaba reunir fuerzas para cerrar de nuevo el baúl. Pero justo cuando sus manos temblorosas comenzaron a moverse, el susurro en las paredes cambió de tono. Ya no eran solo ecos lejanos, ahora eran voces claras, llamando, clamando. «Nos están llamando», dijo Sara, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Sus ojos se llenaron de pánico. «Andrés, vámonos. Ahora». Andrés asintió, todavía paralizado, mientras daba un paso hacia atrás, sin poder apartar la vista del baúl. Pero en ese momento algo cambió. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse con mayor intensidad, extendiéndose por las paredes, tomando formas que no eran del todo humanas. Eran como figuras deformadas, oscuras y etéreas, retorciéndose mientras se deslizaban hacia ellos. Un sonido gutural resonó desde las profundidades de la casa, como si el lugar mismo estuviera despertando a algo antiguo y maligno. «¡Corre!», gritó Sara, tomando el brazo de Andrés y tirando de él hacia las escaleras. Los dos corrieron hacia la salida, sus pasos resonando en la escalera de piedra mientras las sombras los perseguían, acercándose cada vez más. Podían sentir su presencia detrás, envolviéndolos en una oscuridad que parecía aspirar la poca luz que había. Era como si el propio sótano estuviera vivo, hambriento, tratando de atraparlos antes de que pudieran escapar. Cuando finalmente alcanzaron la trampilla, Andrés empujó con fuerza, cerrándola de golpe tras ellos. Ambos jadeaban, sudorosos y pálidos, mientras intentaban recuperar el aliento. Pero el alivio duró poco. «No puede ser», dijo Sara, mirando alrededor. «No es posible». Sentía algo. Algo nos estaba observando allí abajo. «Tenemos que salir de esta casa», replicó Andrés, con la voz tensa. «Algo pasa aquí, Sara. Esto no es solo un maldito secreto de familia. Esto es algo mucho peor». Sin pensarlo 2 veces corrieron hacia la puerta de entrada, pero al llegar la encontraron cerrada. La misma puerta que habían dejado abierta ahora estaba trabada, como si el propio lugar los hubiera atrapado. Andrés la golpeó con fuerza, pero no cedía. «Maldita sea», gritó, tirando con desesperación del picaporte. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y los susurros regresaron, esta vez más fuertes, llenando cada rincón de la habitación. Era como si las mismas paredes estuvieran susurrando, cantando una melodía macabra que no podían entender. De repente, las ventanas también comenzaron a vibrar, cerrándose con violencia, sellando cada salida posible. «Nos están atrapando», dijo Sara, su voz temblorosa. Pudo sentir la opresión en su pecho, una sensación sofocante que no venía solo del miedo, sino de la presencia oscura que los rodeaba. «Mira», gritó Andrés, señalando hacia el pasillo. Allí, en la penumbra, una figura se materializó lentamente. Era una mujer, alta, con un vestido deshecho por el tiempo, los cabellos largos y desordenados, cayendo sobre su rostro. Aunque estaba de espaldas, ambos sabían quién era. «Clara», susurró Sara, mientras su cuerpo entero se congelaba. La figura comenzó a girarse lentamente hacia ellos. Sus movimientos eran lentos y antinaturales, como si estuviera atrapada en el tiempo. Al darse la vuelta por completo, su rostro quedó al descubierto. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y vacíos, pero su boca estaba abierta, como si intentara gritar, aunque ningún sonido salía. «¡No!», gritó Andrés, retrocediendo. «Esto no puede estar pasando». Clara extendió una mano hacia ellos, moviéndose con una lentitud que hacía que cada segundo se sintiera eterno. A cada paso que daba, el aire en la habitación se volvía más frío, y las luces seguían parpadeando violentamente. «Andrés, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí», dijo Sara, tratando de pensar con rapidez, pero no había una solución clara.
Estaban atrapados, rodeados por fuerzas que no comprendían. Y entonces, entre los susurros y el caos, una voz diferente emergió, más suave pero clara. Era la voz de un niño. «Mamá, déjalos ir». Los dos hermanos se congelaron al escuchar aquella voz. Era el mismo tono que habían oído en las cartas, el mismo niño que Clara había mencionado. De pronto, una pequeña figura apareció detrás de Clara. El niño, con una mirada triste y apenada, como si quisiera detener todo lo que estaba ocurriendo. Clara vaciló, su cuerpo temblando mientras mantenía la mano extendida hacia Sara y Andrés. Parecía debatirse entre el dolor y la necesidad de proteger a su hijo. La energía en la habitación comenzó a cambiar, y por un instante, la tensión se aflojó, como si el lugar estuviera esperando que algo más sucediera. El niño se acercó más a Clara, tocando suavemente su brazo. «Mamá, déjalos ir», repitió. Su voz llena de ternura. Las sombras que se retorcían en las esquinas comenzaron a disiparse lentamente. Clara bajó la mano, sus ojos vacíos ahora fijos en el niño. Parecía reconocerlo de algún modo, aunque su expresión seguía siendo fría y distante. El aire se hizo menos denso y las luces dejaron de parpadear. Andrés, sin saber si lo que estaba viendo era real o un sueño, miró a Sara buscando una señal. «Es él», dijo Sara en un susurro, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Él nos está salvando». Con un último gesto, el niño miró a los hermanos y asintió, antes de llevarse a Clara hacia las sombras. La figura de su madre, aunque oscura y perturbadora, parecía más tranquila ahora, como si finalmente estuviera en paz. Y entonces, de un momento a otro, todo se detuvo. El silencio llenó la casa. No había más susurros ni sombras. Solo el eco de su respiración agitada y el latido frenético de sus corazones. La puerta, que antes no se movía, ahora se abrió lentamente, como invitándolos a salir. Sara y Andrés se miraron, sin decir una palabra. Sabían que habían sido testigos de algo más allá de lo comprensible. Sin pensarlo dos veces, cruzaron el umbral de la casa, dejando atrás ese oscuro secreto familiar que por fin había sido desvelado, pero a un precio que ninguno de ellos olvidaría. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Sara y Andrés cuando cruzaron el umbral de la casa, dejando atrás la oscuridad y el caos que habían presenciado. Ninguno habló mientras caminaban hacia el auto, las manos temblorosas y el corazón todavía martilleando en sus pechos. Apenas habían cerrado las puertas del coche cuando Andrés encendió el motor y, sin decir una palabra, pisó el acelerador, alejándose de aquella casa maldita. Sara miraba por la ventana, sus pensamientos desbordándose. Las imágenes de Clara y su hijo aún bailaban en su mente. Sabía que lo que había presenciado no era algo que pudiera explicar fácilmente, pero también sabía que no podía ignorarlo. Habían sido testigos de algo real, de un sufrimiento atrapado en el tiempo, un eco de las decisiones del pasado que su abuelo había dejado oculto. Después de un rato, Andrés rompió el silencio. «¿Crees que realmente fue él?», preguntó con voz baja, sus ojos fijos en la carretera. «El niño nos salvó». Sara respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Sí», dijo finalmente. «Creo que de alguna manera, sí. Ellos estaban atrapados allí, Andrés. No sé por qué, ni cómo, pero algo de lo que hizo el abuelo los condenó». Andrés asintió, aunque no estaba seguro de qué creer. Para él, las respuestas lógicas se habían desvanecido al cruzar la puerta de esa casa. Todo lo que había dado por sentado se tambaleaba. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, rompiendo el hilo de sus propios pensamientos. «Tenemos que saber más. El abuelo tenía que haber sabido lo que hizo. Esos diarios, las cartas. Tal vez en casa haya más respuestas», contestó Sara. «No podemos dejar esto así». Horas después,
Cuando el amanecer apenas despuntaba en el horizonte, regresaron a la casa familiar. Estaban exhaustos, pero la necesidad de respuestas les mantenía en pie. Subieron directamente al despacho del abuelo, donde todo había comenzado. Sara volvió a sentarse frente al escritorio, sus ojos escaneando los papeles que antes habían parecido solo un enigma. Con la mente más clara, comenzó a revisarlos de nuevo. Después de un rato, Andrés, que se había mantenido en silencio, encontró algo. Un sobre sellado, escondido en un compartimento secreto del escritorio. «Sara, ven a ver esto», llamó, mostrándole el sobre amarillento por los años. Sara lo tomó con manos temblorosas, rompiendo el sello. Dentro había una carta escrita a mano, pero esta vez no era para Clara. Estaba dirigida a ellos, a sus nietos. Queridos Sara y Andrés, si están leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, y que seguramente han encontrado las pistas que dejé. No sé cómo podrán entender lo que les voy a contar, pero les ruego que lo escuchen. Durante toda mi vida, oculté una verdad que me atormentó hasta mis últimos días, una verdad que me condenó y que, a su vez, condenó a otros. Clara y su hijo nunca debieron morir. No de la forma en que lo hicieron. No me enorgullece admitir que lo que sucedió en esa casa fue por mi culpa, pero también es cierto que hay cosas que nunca pude controlar. Cuando la guerra terminó y regresé, descubrí algo terrible. En mi ausencia, Clara había tratado de seguir adelante, pero se encontró con algo mucho peor que la soledad. Había alguien o algo que la acechaba. Al principio no le creí. Pensé que la distancia y el miedo la habían trastornado. Pero cuando finalmente regresé a San Ignacio, ya era tarde. Ella y el niño estaban muertos. No sé cómo ni por qué, pero el lugar tenía una presencia oscura, algo que había despertado en mi ausencia. Mi peor error fue haber intentado ocultarlo, fingiendo que Clara y el niño simplemente habían desaparecido. Lo hice para proteger a nuestra familia, o eso me decía a mí mismo, pero la verdad es que era cobarde. No podía enfrentar la realidad de lo que había sucedido allí, de lo que yo había provocado con mi ausencia. Me alejé de todo, vendí las propiedades, dejé que el tiempo lo enterrara todo, pero el peso de esa casa nunca me dejó en paz. Si han encontrado sus restos, por favor, háganles justicia. Liberen sus almas. Tal vez entonces, tanto ellos como yo, podamos descansar finalmente. Sara terminó de leer la carta, el peso de las palabras de su abuelo hundiéndola en la silla. Andrés se dejó caer en el sillón, en silencio. Las cicatrices de la historia permanecerían, pero al menos, por fin, las almas atrapadas por ese oscuro secreto estaban en paz.